tal amigas, amigos? ¿Qué tal todos los amados del Ministerio Generación Excelente y todos los ministerios anexos y amigos y en general o en particular a cada uno de ustedes que puedan ver este video y entender el mensaje? Estamos en la tercera edición o la tercera entrega de Código 120. ¿Qué significa 120? En la Biblia 120 significa vida completa, vida plena. En los videos pasados o las entregas pasadas les hablé sobre 4 momentos específicos en la palabra de Dios donde aparece 120. 120 aparece en Génesis capítulo 6, versículo 3, cuando Dios decide acabar con la humanidad por causa de la violación de sus mandamientos, por causa de que el hombre decide ir en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor dice claramente en el versículo 3 de Génesis 6, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre. ¿Ok? Entonces el Señor dice, no voy a permitir que el hombre dure todo el tiempo yendo en contra de mi voluntad. Uno hace una conexión con el Padre Nuestro, cuando Jesús le dijo a sus discípulos cómo orar, y dentro de la oración tenemos vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Quiere decir que debe haber una petición en todo creyente, en todo el mundo, que el reino de Dios venga y finalmente que se cumpla su voluntad en su totalidad. Cosa que va a suceder cuando Cristo venga a reinar en el milenio. ¿Ok? En nuestras Biblias en español aparece, como en este caso acá, aparece y dice, entonces dijo Yahweh, no permanecerá mi aliento con el hombre para siempre, porque él es carne, serán sus días 120 años. Pero traducciones más antiguas y la traducción en inglés utiliza la expresión, puesto que él también es carne. Y esto es más certero, esta traducción, porque el hombre no es carne solamente. El hombre es espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Estamos claros hasta acá. Entonces, dice que él también es carne. La expresión, puesto que él también, tiene un valor numérico en el hebreo de 345. Y de una manera muy especial y muy directo, Moshe, o sea, Moisés, su nombre tiene el mismo valor 345. Cuando vemos esto, ese código oculto, pero que podamos, wow, y él también, refiriéndose por supuesto a que todo hombre también es carne. Quiere decir que tiene una limitación. ¿Ok? Con ese valor numérico de Moshe y él también, nos proyecta a conocer la vida de Moisés, que vivió exactamente 120 años. Moisés murió el día de su cumpleaños. Así que Moisés cumplió plenamente el deseo o la orden dado por nuestro amado Abba sobre el límite de tiempo del hombre sobre la tierra. Por supuesto, hemos hablado de 70 años y lo más robusto 80, escrito en el Salmo 90, que por cierto lo escribió Moisés, refiriéndose a una generación. Pero la plenitud de vida sería 120. Hay personas en nuestro tiempo
que tienen 117 años, 118 años. Así que no es algo increíble, ¿no? Esto es veraz, es cierto. Pero regresamos a entender esto. ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo 120 años vivirá el hombre solamente? Bueno, en un sentido del momento, o una profecía que se cumpliría en el tiempo de Noé, Noé construyó el barco, el arca, y él lo hizo en 120 años. Lo hizo abiertamente, de tal manera de que todos los que estaban ahí podían ver un testimonio de lo que Dios iba a hacer. Lamentablemente, ninguno de ellos se interesó preocuparse por la voluntad de Dios, pero el Señor siempre deja un testimonio y siempre deja una oportunidad por si el hombre quiere realmente decidirse por él. Eso se cumplió. Pero cuando conocemos también que el Señor cuenta cada día, cada 7 días, que es una semana, Shabbat, que significa pacto, juramento, 7 días, por eso que el número 7 tiene significado tan importante en la palabra de Dios. Luego tenemos 4 semanas, que sería el mes. El Señor cuenta los meses como las fiestas, sus 7 fiestas, tiene que ver con 7, con meses, pues. Y también cuenta años sabáticos, que serían cada 7 años, y también cuenta cada 7 por 7 años, refiriéndose a 49 más 1, 50 años. Así que el Señor cuenta desde el 1 hasta los 50 para establecer toda una época, o sea, todo un tiempo hasta los 50. Cuando vemos esto, cuando el Señor dice que la vida del hombre será 120 años, cuando se proyecta, recuerda que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, eso es profético. Entonces, aquí se refiere a que el hombre viviría 6000 años sobre la tierra. O sea, habría esa contención, ese contender, mejor dicho, del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. O sea, el hombre queriendo hacer su voluntad, el hombre yendo en contra de la voluntad de Dios, Dios lo iba a permitir hasta 6000 años. ¿Cuántos son 6000 años? 120 jubileos. Sorpresivo, ¿verdad? Pero así es. 120 jubileos son exactamente 6000 años. Ahora, volvemos con la proyección hacia Moisés. Y vemos que la vida de Moisés se dividió en 3 partes. 40 años desde su nacimiento hasta que descubrió que era hebreo. Cuando vio al egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés quiso defender al hebreo y tuvo la pelea con el egipcio y lo mató. Moisés, entendiendo que había violado una ley dentro del imperio y que el faraón lo buscaba para matarlo, Moisés tuvo que huir a Madián y allí estuvo 40 años más, donde aprendió a ser pastor, aprendió a desear oír la voz de Dios, aprendió cuando el Señor le habló en el Sinaí por primera vez en la zarza ardiente. Moisés aprendió sumisión, humildad, sencillez, y se convirtió luego, más que el libertador de una nación, se convirtió en el intercesor, en el intermediario de la nación. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan grande tuvo Moisés! Y solo después de 40 años, cuando se reveló Dios en la zarza y le dijo, yo soy, Moisés entonces termina
sus segundos 40 años y va al faraón para liberar al pueblo, y ahí vivió 40 años más hasta que quedó casi en la entrada del Jordán, donde ahí, por cierto, sube al monte Nebo y ahí muere Moisés el mismo día de su cumpleaños. Así que esa proyección de 120, como les dije, nos proyecta directamente a entender la vida de Moisés y tomar la vida de Moisés como ejemplo para nosotros. Alguien dirá, oye, pero el ejemplo de nosotros es Yeshua HaMashiach, o sea, el Señor Jesucristo. Por supuesto, pero recuerda que el Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Pero Moisés, como nosotros, tenemos el ejemplo en Él de entender esas tres fases de la vida de nosotros. ¿Ok? Tenemos el tercer ejemplo de 120, que aunque no específicamente está en la palabra de Dios, pero conocemos los hombres de la gran asamblea, que fue los que se formó, Sanedrín, que se fue formando ya en la víspera del segundo templo, donde teníamos a Mardoqueo, teníamos a Nehemías, teníamos a Esdras, ¿verdad? Hombres de gran sabiduría, y que en hebreo se dice Ashei Neset Agedolá, ¿ok? Que los hombres de la gran asamblea. Y ahí siguió el ejemplo de que el Sanedrín debería constar de 120 personas. Y finalmente tenemos los 120 que estaban en el aposento alto cuando se derramó el Espíritu Santo. Entonces, esto es bastante profundo entender que 120 significa vida en pleno, en plenitud, completo, vida con sabiduría. Y lo que el Señor dijo, que el ladrón vino fue a robar, a matar y a destruir, pero que Él había venido para dar vida y dar vida plena. O sea, el enemigo está para distraerte a ti con problemas, con dificultades, con enfermedades, con problemas sexuales, con problemas de orgullo, con problemas de fama, con todas las cosas que el mundo ofrece y que trae tantas dificultades, para distraerte de cumplir en pleno la voluntad que Dios tiene para ti. Muy bien, habiendo entendido esta parte, nos vamos con Moisés, ¿verdad? En sus tres fases, ya no con sus 120 años completamente, como ya les dije anteriormente, 0 a 40 en Egipto, 40 a 80 en el desierto, aprendiendo humildad, y 80 a 120 llevando al pueblo hasta la presencia del Señor, pero que luego el pueblo, por su maldad, por su queja, por todo, no se le permitió entrar a la tierra prometida, así que vagaron en el desierto hasta que se cumplió 40 años. Y cuando ya Moisés estaba cumpliendo sus 120, por eso fue que el Señor le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Su límite de tiempo se dio y Él quedaría como ejemplo para cada uno de nosotros. Pero ahora vamos con los 120 de Moisés en la presencia del Señor. Ellos llegaron al Sinaí el día 1 de Sivan, que es el tercer mes en el calendario bíblico, Sivan. En este caso sería, por ejemplo, Abib o Nisan es marzo, abril, Iyar es abril, mayo, y Sivan es mayo, junio, ¿ok? Ellos llegaron al monte en ese primer día. Moisés sube al monte, habla con Dios, Dios habla con él, y Moisés baja el día 4 y le dice al pueblo, mira, el Señor quiere que se santifiquen hoy, mañana, porque al tercer día se va a presentar a todos ustedes. Eso pasó el día 6
donde Moisés recibió los 10 mandamientos oralmente, o sea, Dios habló y el pueblo fue testigo de todo esto. Pero el día 7, Dios invita a Moisés a subir, a pasar 40 días en el monte, donde recibiría confirmado los 10 mandamientos, ¿ok? Esos 10 mandamientos lo recibiría Dios con su mano mismo, hizo las tablas, o por las tablas, y comenzó a entregar los mandamientos a Moisés. Maravilloso, ¿verdad? Era una prueba fehaciente de que Dios no era un ídolo, no como las naciones que conocían tantos dioses, pero eran dioses vanos, dioses que no eran dioses. Pero este pueblo, casi 3 millones o 3 millones, vamos a decirlo así, pudieron oír y ver de que realmente, alabado sea el nombre del Señor, había un Dios verdadero. Mientras Moisés está arriba y Moisés está recibiendo tremendamente la ley, recuerda, fueron 40 días que él estuvo arriba. Y ya finalizando los 40 días, Moisés recibe todo lo que se encuentra. Ustedes en sus casas pues pueden buscarlo. Éxodo capítulo 24, ahí sigue totalmente hasta llegar al capítulo 32. Todo eso fue Moisés pues recibiendo, oralmente, todo eso, del 24 al 32, del 24 al 31, correcto, del 24 al 31. Pero luego, ya finalizando, que recibió todo, Dios le dice a Moisés, descienda, porque el pueblo se ha corrompido. El pueblo ha roto el pacto, porque Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo, si ustedes me obedecen, si ustedes me aman, si ustedes cumplen mis mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro. Era un pacto matrimonial. Dios se iba a casar con el pueblo de Israel, como le dije en los videos pasados, un ketubá, un contrato matrimonial. Y los israelitas se apuraron a decir sí, pero ahora, el día 17 de Tamuz, el cuarto mes, fueron 40 días que Moisés estuvo, desde el 7 de Sivan hasta el 17 de Tamuz. Cuando nos damos cuenta, el pueblo se corrompió y Dios le dice a a Moisés, descienda, el pueblo se corrompió. Cuando Moisés se da cuenta de que el pueblo se corrompió, cuando bajó y vio todo, se llenó de ira, se llenó de molestia, y por causa de eso rompió el testimonio de la mano de Dios de una manera tan especial. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés rompió los 10 mandamientos. Ahora, el pueblo había pecado de tal manera. Y ahora Dios le dice a Moisés, voy a acabar con el pueblo. Y Moisés entra en intercesión. Eso es la segunda vez que Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches. Y lo voy a leer y dice así. Y Yahweh dijo a Moisés, capítulo 33, anda, suba de aquí tú y el pueblo que has sacado de Egipto a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles a su descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti un ángel para destruir a los cananeos, a los amorreos, a los heteos,
a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a la tierra en la cual fluye leche y miel, porque yo no subiré en medio de ustedes, no sea que lo destruya en el camino, pues son un pueblo de dura cerviz. Al escuchar el pueblo esta mala noticia, ellos se lamentaron y ningún varón se quitó sus atuendos. Luego dijo Yahweh a Moisés, di a los de la casa de Israel, ustedes son un pueblo de dura cerviz. Por un momento me presentaré entre ustedes y los exterminaré. Ahora quítese sus atuendos para saber qué voy a hacer con ustedes. Y los hijos de Israel se quitaron sus atuendos desde el monte Horeb. Entonces Moisés tomó su tienda y la levantó fuera del campamento, a una considerable distancia del campamento, y la llamó tabernáculo temporal. Y todo aquel que quería hacer súplica a Yahweh salía del tabernáculo temporal fuera del campamento. Sucedía que cuando Moisés salía hacia el tabernáculo, el pueblo se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su tienda, con la mirada fija en Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y permanecía a la entrada del tabernáculo, y él, o sea, el Señor, hablaba con Moisés. Y al ver todo el pueblo que la columna de nube se situaba a la entrada del tabernáculo temporal, todo el pueblo se levantaba y cada quien adoraba a la entrada de su tienda. Y Yahweh hablaba con Moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo. Cuando regresaba Moisés al campamento, el joven Josué, hijo de Nun, su asistente, no se apartaba del interior de la tienda. Y ustedes pueden continuar leyendo desde el versículo 12 en adelante hasta el versículo 23. Para entender esto con mayor claridad, nos vamos a Deuteronomio capítulo 9. Vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 9, versículo 12, 13 al 17. Dice así: entonces Yahweh me dijo, levántate, desciende pronto de aquí, pues tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, se han apartado rápidamente del camino que yo les había ordenado y han hecho para sí una imagen de metal fundido. Entonces Yahweh me dijo, he visto a este pueblo y aquí que es un pueblo de dura cerviz, o cerviz, mejor dicho, cerviz. Ahora déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y te haré un pueblo más poderoso y más numeroso que ellos. Por lo cual volví, habiendo descendido el monte, y el monte estaba ardiendo en fuego, y las dos tablas del pacto estaban en mis dos manos. Entonces miré que ustedes habían pecado contra Yahweh su Dios, se había hecho un becerro de metal fundido, se apartaron rápidamente del camino que Yahweh su Dios les había ordenado. Entonces tomé las dos tablas, las arrojé de mis dos manos y las rompí a la vista de ellos. Luego me postré ante Yahweh como en la primera ocasión, 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, debido a todos los pecados que ustedes habían cometido al hacer lo malo ante Yahweh, provocándolo a ira. También pueden continuar leyendo. Entonces Moisés le habla a esta segunda generación que nacieron en el desierto, porque la primera generación por su maldad no iban a cruzar el Jordán, no iban a entrar a la tierra prometida. Entonces se quedaron en el desierto y murieron. Pero ya Moisés, para morir, él entrega una segunda ley, que es lo que es Deuteronomio, segunda ley, y le explica al pueblo qué fue lo que aconteció. ¿Estamos entendidos? Entonces Moisés le está explicando cómo él tuvo que entrar en la presencia del Señor 40 días y 40 noches más para interceder. Vemos con esto, amados hermanos, exactamente como los 120 años de Moisés, ¿verdad? En su segunda oportunidad, Moisés aprende de que él va a ser el libertador y el intercesor, porque Moisés tuvo que interceder varias veces por un pueblo duro de cerviz. Entonces, tremendamente, Moisés tuvo que interceder.
vemos que esta segunda oportunidad en el Sinaí, él tuvo que interceder para que el pueblo fuese perdonado. Y Moisés, cuando desciende el 17 de Tamuz y rompe las tablas viendo la idolatría, el día 18 hubo un juicio sobre los que promocionaron la idolatría. Los levitas fueron instrumentos para enjuiciar a los hombres que procuraron, pues, y es que estaban oponiendo a Moisés. Y luego el día 19 de Tamuz, Moisés sube a la montaña otra vez para recibir la segunda vez, o sea, las tablas que él había roto. Y eso lo podemos encontrar, amados hermanos, en el capítulo, ya les digo, el capítulo 33, dice, y Yahweh dijo a Moisés, anda, suban de aquí tú y el pueblo, perdón, esto ya lo leímos. Es en el capítulo 34, sí, que dice, luego dijo Yahweh a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra como las anteriores y escribe sobre las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las que rompiste. O sea que Moisés sube ahora para recibir nuevamente las tablas, entrando pues a su tercera oportunidad o su tercer encuentro con Dios, cumpliendo así 3 etapas: 40 primeros días, 40 días de intercesión y 40 días para recibir la confirmación del perdón de Dios. Quiero terminar con esto, explicando esto, amados hermanos. Moisés estuvo intercediendo desde el día hasta el día 29 de Av, que sería el 5º mes. Atención. Y después Moisés sube el 1 de Elul, que es el 6º mes, y estuvo 40 días hasta el 10 del 7º mes, que es Tisrei, donde al bajar con las tablas demostró que el Señor había perdonado al pueblo. Con esto quiero hacerles ver, mis amados, y que entendamos lo siguiente. El primer mes en el calendario bíblico te habla de un Dios que decide liberar al pueblo, decide perdonar al pueblo. Es una decisión de Dios. Dios decide salvar al pueblo, así como Juan 3:16, el Señor decide salvar al mundo a través de Jesús. El segundo mes, cuando Moisés llegó al desierto de Sin, en el segundo mes, había controversia con la gente. Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Etcétera, etcétera. Y ese segundo mes representa la dualidad, precisamente la controversia entre la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. El tercer mes, que es Sivan, Dios se revela al hombre y le da la oportunidad al hombre diciendo, si tú quieres, acéptame. Si tú quieres, acéptame. Eso es lo que sucede cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador. Ese número 3 representa esa bendición, esa cosa tan grande, el Señor dándonos la oportunidad. El cuarto mes que estamos representa la tierra. Cuarto mes, la tierra. ¿Qué hizo el hombre? A pesar de tener el conocimiento de los mandamientos del Señor, hablando del pueblo de Israel, decidieron amar la idolatría. Decidieron sucumbir a la idolatría. Igual sucede, vino Cristo y nos trajo la salvación, y sin embargo la humanidad sigue prefiriendo la idolatría, a pesar del conocimiento del Señor. Cristo, la cruz, representa norte, sur, este y oeste, o sea que el número 4 representa
la tierra, la humanidad como tal. Quinto mes significa gracia. Y eso fue lo que pasó cuando Moisés intercede entre el cuarto mes y el quinto mes, exactamente igual sucede. Cristo Cristo se presenta, pues, su gracia que comenzó con su antepasado David, que David vivió en los años 3000 antes de Cristo. Pero continuó esa proyección hasta Cristo, que vivió en el año 4000. Ahí tenemos Sivan, tercer mes, y Tammuz, el cuarto mes. Una liga completa, con perfección. Luego tenemos de Tammuz a Av, que representa la gracia de Cristo, mes 5, la gracia de Cristo para con todos los hombres a través de la iglesia. ¿Ok? Y luego tenemos el sexto mes, que representa los años 6000, en la cual exactamente estamos viviendo. Moisés sube la tercera vez al monte Sinaí, la tercera cita, que serían los últimos 40 días, donde el Señor le da una segunda oportunidad con las tablas. O sea, ya había perdonado y lo ratificó entregando nuevamente las tablas a Moisés. Y yo creo firmemente, estamos viviendo proféticamente el mes de Elul, el mes número 6, que representa los 6000 años sobre la tierra, en la cual hay una última oportunidad de que la gente vuelva a Dios, de que la gente reciba el pacto de Dios, de que la gente obedezca los mandamientos del Señor. Aleluya. Sexto mes. Y desde el primero de Elul, sexto mes, hasta el 10 de Tirre, séptimo mes, Moisés estuvo con Dios la tercera vez, y Moisés baja el 10 de Tirre, que es día de Yom Kippur o día de la expiación, donde el pueblo quedó libre. Todo eso simbolizó y tipificó lo que justamente será, porque el 10 de Tirre representa la segunda venida del Señor. ¿Qué hacen los judíos? Desde el primero de Elul, ellos comienzan a perdonar las deudas, a pedir perdón, porque ellos saben que está terminando el año civil, porque el año civil comienza el primero de Tirre, ¿ok? Entonces ellos saben que para que les vaya bien en el siguiente año y que Dios les bendiga en su siembra, para que haya bastante cosecha, deben ponerse bien con el Señor. En el próximo video, que no será el número 4, sino que es un solo video, que voy a hablar muy profundamente sobre Elul y Tishrei, lo que significa, porque en Tirre está las últimas 3 fiestas que representan la segunda venida del Señor. Eso lo voy a llevar en un cuarto video, que no será una continuación de esto, sino aparte. Los últimos 40 días proféticos lo estamos viviendo ahora. Podríamos decir que el mes de Elul es el año profético ahora. 6000, número de hombre. Amados hermanos, este es el momento de ponernos en paz con Dios y en paz con los hombres. Es el momento de arreglar cuentas para que podamos tener un futuro asegurado en bendición en el milenio junto con el Señor. Esto es serio, señoras y señores. Esto es serio, mis hermanos. Y la Biblia apunta con toda claridad a la voluntad de Dios, que lo sabemos a través de las 7 fiestas. Entonces, este es un año bastante tremendo, porque en septiembre, octubre, se estaría cumpliendo o entrando en el año sabático. 7 años. Y aquí puede ocurrir todas las profecías que están en la palabra de Dios,
¿Quiere usted conocer más profundamente sobre las profecías? Les invito a que vean este próximo video, los últimos 40 días proféticos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde enormemente y nos vemos en una próxima oportunidad.